estructural, donde entendemos cómo es su distribución, su expresión y cómo las estructuras los afectan. Ahora, después, aquí quiero que vean, este es el resultado a escala métrica y esto es micrométrica, nanométrica. Entonces, aquí tenemos la columna donde en naranja podemos ver los fosfatos, los depósitos de fosfato, que como pueden ver, tienen distintos espesores. Ahí tenemos nuestra escala, hay unos de 70, de 30, de 20, todos en un paquetico, pero separados por distintas otras rocas, ¿cierto? Eso también afecta la calidad. Y aquí podemos ver, esas son microfotografías de las partículas que constituyen los fosfatos. Esas cafecitas, ahí está el fósforo. Esas son partículas fosfáticas, son muy importantes en su comprensión y eso es lo que le da la calidad a la roca, ¿cierto? Bueno, entonces en esta columna del río Yaguará, ¿sí? Entonces encontramos 5 niveles que tienen, como ya nos había comentado mi compañero, tienen un porcentaje de fosfato de entre 20 y 24, o sea, son muy buenas. Tenemos unas relaciones también muy buenas entre el fósforo y el carbonato, y por eso son muy interesantes. Esto para Yaguará. Aquí, esta es la sección de la quebrada del Caney en el Alto de la Ocha, muy cerca de acá. También miren las partículas, hay incluso mayor acumulación de estas partículas fosfáticas. Estas son las que le dan la calidad al depósito. Y esa variabilidad siempre está asociada a un nivelito. Si ven arriba que están muy acumuladitas uno a la otra las capitas de fosfato, y ahí está nuestra escala con un depósito de fosfato típico de esta región. Aquí les estoy mostrando la calidad que tienen estos fosfatos de hasta el 28%. Entonces es interesante, ¿no? Aquí para el río Iquira, del municipio de Iquira, vemos esta capa, es importante, de fosforita. Tiene variabilidad, eso sí, pero la calidad que tiene el de fósforo es importante también. Tenemos niveles de hasta 27%, ¿cierto? Entonces, representar esto y entender cómo está esa distribución es importante para relacionarla espacialmente a lo largo de la zona de estudio y entender cómo es el depósito y así poderlo explotar de forma más efectiva, ¿cierto? Entonces, aquí esta es de Paicol, se llama Mina La Juanita, hay una capa de 2.10 centímetros que tiene un importante depósito de fosfato con gran cantidad de partículas y los porcentajes de fósforo son importantes, llegan hasta el 25%. Hay variabilidad en el depósito, pero es importante reconocer esa variabilidad para poder encontrar ese potencial. Bueno, entonces, el potencial para fosfatos que tuvimos para esta área, digamos, en ese reconocimiento cartográfico, en el mapa, ¿cierto? En el mapeo y en la descripción detallada de las secciones que estudiamos, nos permitió, digamos, hacer este mapa, ¿cierto? Aquí podemos ver que en donde están en los puntos, ¿sí ves? En los puntos naranja nos muestra donde hay más porcentaje de fosfato, que es definitivamente lo que buscamos, y lo que buscamos es entender cómo es esa distribución, por eso nosotros hacemos ese mapeo detallado, ¿sí ven esas cintas? Eso quiere decir que esos fosfatos a lo largo de esa zona van a tener esa continuidad, ¿sí? Por eso es importante hacer un mapeo detallado, reconocimiento, buen muestreo geoquímico para caracterizar bien los depósitos. Y ese es el apoyo que nosotros como Servicio Geológico Colombiano le hacemos al ministerio y también a la comunidad, porque toda esta información les sirve a todos, ¿sí? Esto no se queda solo en un mapa, es información, es conocimiento de toda la región. Y no solo en fosfatos, sino es algo que se publica de libre acceso para todos y los invito a que consulten la información geológica que tiene el Servicio Geológico Colombiano y que, digamos, que se apropien un poquito de todo esto que es tan importante, este conocimiento que a veces no reconocemos, pero es importante saber que tenemos recursos minerales en la región y cómo los podemos aplicar a la comunidad, ¿sí? Entonces, muchas gracias, eso es todo, y ya, gracias.
Muchas gracias a Claudia Martín. Ella es geóloga del Grupo de Minerales para la Seguridad Alimentaria del Servicio Geológico Colombiano. Ahora sí, vamos a abrir un espacio de preguntas. Ustedes de manera ordenada pueden solicitar la palabra. Recuerde que antes de intervenir es importante que nos den su nombre y nos indiquen el sector del municipio o la institución de la que hacen parte a través del micrófono para que podamos entender su pregunta y resolverla de manera efectiva. En los costados del auditorio hay 2 micrófonos, así que si hay alguna persona dentro del auditorio que tenga alguna inquietud, algún aporte, puede acercarse a los micrófonos, que vamos a estarlos escuchando atentamente. Ninguno tiene inquietudes. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre las exposiciones? Lo invitamos a que se acerque. Aquí, por favor. Recuerde que cualquier inquietud, cualquier duda o cualquier aporte que quieran hacer sobre los temas de áreas estratégicas mineras, este es el momento oportuno para que lo hagan. Están las autoridades municipales, regionales, nacionales que pueden resolver esas inquietudes. Adelante, Wilson. Muy buenas tardes, mi nombre es Wilson Martínez. Yo tengo contrato de concesión para gravas, arenas y materiales de recebo. Habiendo este material de fosforita en mi cantera, en la parte que yo tengo delimitada, que fue lo que reporté ante la Agencia Nacional de Minería, ¿yo podría explotar este mineral? ¿Cómo está, señor Wilson? Gracias por su pregunta. Para ese tipo de casos, la Agencia Nacional de Minería tiene el grupo de trámites de la Vicepresidencia de Contratación y Titulación, y lo que se puede hacer es agregar un mineral, adición de mineral, se llama el trámite como tal, donde usted justifique desde el punto de vista técnico, geológico, por qué se presenta este mineral y cómo va a ser su explotación y cómo se conecta con lo que usted ya tiene en su PTO y en su EIA. Entonces ese sería el caso puntual. No sé si Hernán Sierra, que es experto del grupo de promoción, va a agregar algo más. Sí, buenas tardes. Ahí lo importante es adelantar el trámite de adición de mineral ante la Agencia Nacional de Minería, donde usted solicita esa adición y eso da lugar a un otro sí al contrato. Y luego usted debe ajustar el PTO, Programa de Trabajos y Obras, ya planificando la explotación minera de acuerdo con ese nuevo mineral. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna intervención? Adelante. Bienvenido, William. Gracias, buenas tardes. Mi pregunta directa sería, en el caso de, nosotros somos del Centro Poblado de San Andrés, hemos mirado el mapa y hay una gran parte de una zona de reserva que es la que abarca la laguna de San Andrés. Okay. La miramos con gran preocupación porque digamos que el marco en el que ella en el que la dan como delimitada de no explotación es muy poco, ya que tenemos 35 o 37 hectáreas protegidas, pero la zona es de unas 90 hectáreas. Entonces ve uno con preocupación porque los alrededores eso aparece en el mapa y podría como comunidad causarnos inconvenientes. Es importante establecer que las áreas que se titulan no son las mismas áreas de explotación. Para poder llegar a la explotación se necesitan 2 requisitos técnicos agotados. El primero se llama el Plan de Trabajos y Obras, que se presenta ante la Agencia Nacional de Minería y es un documento técnico donde usted establece cómo está su mineral. Yo siempre voy a usar un ejemplo muy fácil. Yo siempre pongo el ejemplo de una botella de agua. Le va a establecer cuánta agua hay y cómo se la va a tomar, bajo qué parámetros va a considerar y cómo va a ser el tiempo en el que la va a hacer de una forma específica. Pero adicional a esto, usted tiene que tramitar una licencia ambiental, donde en la licencia ambiental usted, con base en eso que ya estableció de cómo
cómo está el recurso y cómo lo va a explotar, usted tiene que decir cuáles son los impactos, cuáles son los ecosistemas que hay ahí. Tiene dos componentes muy grandes que son el componente abiótico, que trata sobre todas las geoformas, los paisajes, bueno, todos estos componentes de obras, pero trata el componente biótico, que es el que usted está preguntando, y es donde usted tiene que establecer muy bien qué es lo que hay ahí desde el punto de vista de vida, tanto de flora, fauna, y establecer cómo va a ser ese manejo. Normalmente cuando pasan este tipo de casos, en la licencia ambiental se excluyen unas áreas o se utilizan para compensación de los proyectos. Entonces ellos tal vez tomen una porción, los proyectos mineros, sobre todo los proyectos mineros de este tipo y de pronto Fosfatos del Huila, sus delegados que están acá me pueden complementar, pero son áreas muy pequeñas, no son áreas de este tipo de secciones tan gigantes. Pueden llegar a ser áreas de explotación, yo sé, no sé, de 20 hectáreas de menos, tal vez, más o menos 50 hectáreas. Entonces el resto del área o se devuelve o se utiliza para compensación ambiental de los proyectos. Realmente estas explotaciones no utilizan todo esto. Y cuando estén en el proceso de licenciamiento ambiental las empresas, es muy importante que las comunidades también hagan parte de este proceso, que especifiquen qué hay en sus territorios, que puedan mostrar cómo se cruza esto con los componentes que ya expliqué, los bióticos y los abióticos. Entonces, realmente estas áreas de 1000 hectáreas van a terminar siendo áreas muy pequeñas de explotación y las otras se van a utilizar para compensación. Entonces, por eso es tan importante que ustedes estén acá, por eso es tan importante que ustedes estén muy pendientes de cada uno de los procesos de cómo avanza un proyecto, para que después al final el proyecto se pueda desarrollar y que sirva al territorio y no se genere un conflicto allí. Y pues lo bueno de estos procesos es que son mucho más abiertos y transparentes, por eso estamos hoy acá. No sé si alguien más tenga alguna otra duda, algún otro comentario. Siga, por favor. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Ana Zenet Trujillo, soy de la vereda La Lindosa. Hace parte del centro poblado de San Andrés. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos la gran inquietud y es referente al impacto ambiental, y yo veo allí con preocupación que toca algunas fuentes hídricas, ríos, quebradas. Hoy estamos sufriendo en nuestra región por agua. Esa explotación que se va a hacer, el impacto sabemos que va a ser mucho peor para lo que tenemos hoy en día. Hay varias fincas que nos manifiestan que están de la vereda La Lindosa, que hacen parte de este estudio. Hoy las citaron a esos propietarios, pero no escuché al respecto de ese tema. ¿Qué es lo que hay allí en esas fincas? ¿Cómo sería este proceso con esas fincas? ¿Qué pasa si la comunidad no permite que eso se dé? Sí nos gustaría que nos diera un poco más de claridad en ese tema. Muchas gracias. Digamos, en la parte catastral, que es el tema sobre los predios, el titular minero tendría que empezar a hacer una concertación con los dueños de los predios si va a hacer algún tipo de intervención allí. Como yo les decía, digamos, este bloque es grande, pero al final se va a decantar en un bloque muy pequeño de tal vez 50 o 20 hectáreas de explotación. El resto van a ser zonas que se pueden utilizar o para compensación o zonas que se van a utilizar para acceso a los trabajos o para este tipo de cosas. Entonces, dependiendo de lo que se tenga que hacer en alguno de esos predios, el titular minero tiene que entrar a hablar con los dueños. Y normalmente se agotan unas instancias. En el desarrollo de la actividad minera, las instancias están amparadas bajo el Código 685/2001 y allí se establecen algunas etapas. Hoy no podría decirle sobre cuáles predios específicos porque hoy lo que tenemos es un informe de prospección
que nos dice que allí hay algún contenido de porcentaje. Después de que se haga la exploración, es que se va a saber dónde puede estar un posible proyecto minero y cómo va a ser de grande. En ese mismo momento se tiene que establecer la licencia ambiental y decir cuáles van a ser los impactos. Lo que, digamos, hoy es cierto es que la licencia ambiental regula muy bien sobre qué fue, o sea, sobre qué áreas hacerlo y cómo impacta las fuentes hídricas. Se tienen que hacer estudios hidrogeológicos, hídricos. Digamos, todo eso está arreglado dentro de la normatividad ambiental. Hoy no podríamos decirle en este bloque en qué parte estaría, cuáles serían los impactos específicos, porque para eso hay que hacer unos estudios muy detallados. Hoy lo que tenemos son estudios muy generales y por eso el área es tan grande. Pero como les explicaba, estos procesos, o sea, digamos, si hoy una oferente, bueno, esto se va a abrir como en 2 meses. Si en 2 meses un oferente empieza a, bueno, se hace a las áreas, se vuelve titular, tendría primero un espacio de 2 años para validar a ver si su proyecto es o no viable de acuerdo a la información que les vamos a entregar. Si esa información le parece viable, tendría que hacerse una exploración. Si la exploración es viable, ellos tendrían que presentar el PTO y la licencia ambiental. Hasta allí tendríamos ya decantado dónde serían las áreas de explotación, cuáles serían sus impactos. Hoy no tenemos información en línea base para esto. Lo que sí hicimos antes de delimitar el polígono fue cruzarlo con todas las áreas de restricción y recortamos todas esas áreas de restricción que hoy están cargadas en el Sistema Nacional Ambiental. Hay unas áreas que son informativas y que no son excluyentes de la actividad minera. Sobre esas áreas nosotros hacemos en el informe de caracterización unas advertencias sobre dónde están ubicadas. Pero más allá de ese nivel de detalle del proyecto, eso va a ser en etapas posteriores. Hoy no tenemos la información para darle exactamente los detalles. Lo que le puedo decir es la licencia ambiental está arreglada y cada vez es una figura mucho más fuerte en los territorios, donde también hay unas etapas de concertación y donde un proyecto minero sin licencia ambiental es solamente una expectativa de proyecto, no es un proyecto. Entonces, no se puede llegar allá sin antes tener y agotar el proceso de licencia ambiental. Eso es, digamos, la información. Yo quisiera complementar un poco ahí en el sentido de que en materia minera existe la figura de servidumbres mineras. Entonces, el titular minero cuando va a intervenir en un predio, porque acordémonos que el suelo es del propietario, pero el subsuelo es del Estado. Entonces, ese titular minero debe llegar inicialmente a una etapa de arreglo directo con ese propietario del suelo y buscando, y digamos, hay una etapa también de tasación de los perjuicios que se pudieran ocasionar en el área de ese predio. Entonces, hay todo un procedimiento en la ley 1274 de 2009 sobre servidumbres mineras, que son las mismas servidumbres que aplican en la industria de hidrocarburos, y eso está, digamos que está arreglado cómo sería el arreglo que se puede dar entre el titular minero y el dueño del predio. O sea, no es que llega al predio y ya lo invade y eso, sino que hay una etapa de arreglo directo entre ellos, y si no, eso finalmente puede ir ante un juez civil municipal donde se tasarían los perjuicios que se pudieran ocasionar, y eso depende también de la intervención que se va a hacer en el área, si va a ser una ocupación permanente o una ocupación transitoria durante la etapa de exploración, por ejemplo. Gracias. Buenas tardes a todos. Una pregunta que tenía para hacer es, ¿qué es un título minero y a quién se lo adjudican? Y si ese propietario del título minero tiene beneficios respecto a los propietarios. Como acaba de decir mi compañero Hernán, se establece que el suelo es del propietario del catastral del suelo y el Estado es propietario del subsuelo. En este orden de ideas debe haber una coordinación entre esas dos partes.
Un título minero, yo no sé desde el punto de vista jurídico, si puede decirme, Hernán, exactamente qué es el título minero. Un título minero es el derecho que el Estado le concede a un particular para explorar y explotar los minerales que son propiedad del Estado. Entonces, hay otra figura que es los reconocimientos de propiedad privada, donde un particular es dueño del subsuelo. Ese no es el caso. En el caso que nos encontramos, por ejemplo, el titular de esos recursos minerales y del subsuelo es el Estado, y el Estado concede unos contratos, en este caso de exploración y explotación, para que unos particulares adelanten una etapa de exploración, determinen si hay un yacimiento o depósito económicamente explotable y presente un plan de trabajos y obras que le va a permitir aprovechar ese recurso de manera racional, de manera técnica y de acuerdo con el respeto de la normatividad ambiental y de relacionamiento social. Entonces el título minero es eso, o sea, un derecho que le concede el Estado como propietario de los recursos minerales y del subsuelo a unos particulares para que extraigan esos minerales y a cambio de eso paguen unas contraprestaciones económicas. Y complementando a esto, hay muchos tipos de títulos mineros. Entonces, voy a hablar de 3. Las autorizaciones temporales son un tipo de título minero que se le puede dar a una alcaldía o se le puede dar a un contratista de obra para aprovechar esos minerales, por ejemplo, materiales de construcción, para una obra determinada, pero ellos no lo pueden vender. Ese es un tipo de los varios tipos que hay. Hay otro tipo de título minero que es como el emblema de la 685, que es el contrato de concesión. El contrato de concesión es un título minero a 30 años, donde se establecen tiempos para la exploración, tiempos para la construcción y montaje, explotación, y bueno, y habla del cierre minero, pero nosotros encontramos dentro, ese es el código del 2001, nosotros encontramos que ese código del 2001 tenía algunas oportunidades de mejora, y este que les venimos a presentar hoy es con base en una legislación del 2015, donde el llamado es a mejorar ese tipo de título de contrato de concesión, establecer unas reglas más igualitarias entre el Estado, las regiones y administrar mejor ese recurso. Entonces, por eso ustedes ven acá que la regla diferencial del plan de gestión social, que hay una contraprestación económica adicional mejor, que hemos depurado las áreas ambientales, que hemos agotado varias etapas. Esos son 3 tipos de títulos mineros totalmente diferentes y se otorgan de una forma diferente. Entonces, la autorización temporal tienen que demostrar que eso es para una obra específica. El contrato de concesión lo puede presentar un particular bajo unas reglas que están establecidas en el 685, y este tipo de contrato es por un proceso de selección objetiva, donde nosotros vamos a evaluar al que se está presentando y a seleccionar la mejor oferta dependiendo de unas características jurídicas, económicas y ambientales y económicas. Entonces son diferentes títulos mineros. Ahora, los títulos mineros no otorgan derechos sobre el suelo, como lo explicó Hernán, eso tiene que agotar unos procesos, concertarse, y respondiendo a la pregunta de la señora también, que va muy en línea suya. Pero un título minero no da derechos como tal sobre la parte catastral. Otro ejemplo que también suelo usar es como si ustedes tuvieran una mesa y la mesa usted le ponen un mantel, ¿sí? El mantel es la capa catastral donde estamos hoy parados y sobre la que ustedes pueden tener, no sé, una casa, una finca, bueno, un proyecto. Y la mesa es el subsuelo. Ese subsuelo es propiedad del Estado, pero el Estado tiene que administrarlo de una forma racional y participativa con las comunidades. Eso es lo que hoy estamos haciendo. Y esa mesa no se puede simplemente quitar, romper, dañar, sino que tiene que ser bajo unos procesos técnicos racionales donde se mire el impacto ambiental. Entonces, por eso necesita unos instrumentos técnicos
de la autoridad minera, que es lo que yo represento, y unos instrumentos técnicos ambientales que los define la CAR. Es el ejemplo como más fácil, ¿sí? Porque la idea es tener como una buena comunicación y que nos podamos entender. Por eso pongo esos ejemplos como tan, para tener mayor claridad. No sé si tengan alguna otra duda. ¿Tiene? ¿Él quiere decírselo a usted y usted la dice o él lo va a decir? Bueno, yo voy a contar como la historia de lo que es la vereda del Coral. Yo soy del Coral. Entonces, como dicen ustedes, allá le toca, mejor dicho, hay fincas de que para sembrar, allá vivimos del café, quiero decir yo, pero allá hay fincas, hay partes de que debajo es una roca, entonces nosotros como agricultores tenemos que cada nada estar soqueando para renovar el café, porque ya llega la raíz a la roca, entonces se acaba el café, se va poniendo amarillo. Entonces hay partes que hay mucha roca. Eso sería mi información, porque pues dicen que hay que, lo que cuenta la vereda del Coral, así hay partes así. Hay mucha roca debajo, entonces no podemos cultivar así cosas que de raíz honda. Es mi información. Muchas gracias por su información. Miren que eso que nos está contando el señor es valioso para los procesos después cuando se empiece a hacer la parte técnica, ¿sí? O sea, eso es sobre todo lo que se mira, como la presencia de materiales como tipo roca o tipo suelo, y realmente cuál es la viabilidad de un proyecto, si se puede o no se puede. Cuál es, digamos, la viabilidad de los territorios para cierta actividad económica o no. Ahí es donde se parte y empieza a revisarse que realmente estas zonas sean o no aptas para minería. Pero como le digo, el estudio específico de todas esas variables de las que está diciendo el señor se van a ver en nuestros estudios técnicos y en los estudios de impacto ambiental para ver si hay o no afectaciones y cómo la balanza se equilibra entre el proyecto y la destinación de los predios. No sé si tengan alguna otra pregunta o podamos dar por culminado el espacio. Igual nosotros pues les dejamos nuestros datos, les dejamos los contactos de la Agencia Nacional de Minería. Nosotros estamos prestos para solucionar cualquier duda. Están los compañeros del Ministerio, de la Gobernación. Yo creo que digamos en el espacio, el acta se va a publicar, ¿no? El espacio hoy se da por terminado. Nosotros escribiremos puntualmente las dudas que ustedes nos dijeron, especificaremos las respuestas que nosotros dimos. Esta acta se va a publicar tanto en la página de la Agencia Nacional de Minería como en el medio que bien dispongan las autoridades locales y regionales por transparencia. Ustedes pueden allegar sus solicitudes, sus dudas, si les parece que en el acta se está poniendo algo que no se discutió en este espacio. Como especificó mi compañero, esto está siendo grabado y nosotros pues culminamos el espacio de concertación, damos por aprobado que no existe, digamos, ningún tipo de oposición directa al proceso, que esto fue un diálogo abierto entre las partes y donde hoy solamente, como les explico, se hizo una etapa que ya se había hecho en el pasado y que hoy se está dando a conocer de nuevo, y cada una de las etapas que vienen, donde el titular tiene que presentarles el proyecto si llega algún titular, porque puede ser que no llegue ningún titular, donde si ese titular va a ser un proyecto ya después de la exploración, también tiene que dárselos a conocer en los mecanismos que tengan vigentes tanto el PTO y el estudio. El PTO es el Plan de Trabajos y Obras y el Estudio de Impacto Ambiental,
y que esto es solamente una etapa dentro de muchas etapas de viabilidad para que llegue a ser un proyecto minero. Nosotros, como les digo, estamos prestos a cualquier duda y les agradecemos de verdad que hayan escuchado, que nos hayan hecho preguntas y agradecemos mucho porque estén acá. Un gusto y pues así cerramos el espacio, no sé. Con las palabras de Esteban Castillo, gerente de promoción de la Agencia Nacional de Minería, cerramos este espacio de diálogo y concertación. Mil gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos. Feliz resto de día.